Retos multiculturales. En la multiculturalidad son importantes las relaciones sociales, puesto que favorecen la apertura de un individuo a considerar otros puntos de vista distintos del propio. Este se suma a que dependiendo de la cultura o sociedad de la que cada uno provenga, habrá aprendido a relacionarse de una manera determinada, lo que también va a ofrecernos nuevas visiones. Valioso tener en cuenta la riqueza que aportan las distintas perspectivas sobre un mismo tema o ámbito, la presencia de diferentes idiomas, lo cual va a favorecer la expansión internacional de la cultura y también proporciona conocimientos sobre cómo desarrollar nuestra actividad profesional en otras culturas de una manera óptima. Al desconocer la perspectiva cultural, podemos otorgar significados incorrectos a sus actos, provocando a la vez problemas de entendimiento. Será más difícil desentrañar el mensaje que se pretende transmitir en otro ámbito cultural, por lo cual es importante tener presente las siguientes desventajas multiculturales. Discriminación, falta de colaboración, diferentes niveles de aprendizaje, desconocimiento cultural, falta de participación, problemas de comunicación, dificultad para ponerse de acuerdo y tomar decisiones, desacuerdo sobre normas, estrategias, prácticas y procedimientos. Para que el trabajo sea productivo, claro, eficaz y conveniente, es importante que fomentemos el conocimiento mutuo y la comprensión de los diferentes usos o normas culturales, independientemente de la cultura de procedencia. Existen diferentes estrategias para fomentar la comunicación cultural, pero todas parten de un mismo punto de origen, el conocimiento del otro. A partir de ahí, seremos capaces de adoptar la perspectiva de nuestros compañeros, intentar ver con sus ojos y fomentar algo esencial en cualquier entorno laboral o cultural. A esto le podemos llamar empatía. De alguna manera puede relacionarse con algo que se llama la historia de los 6 ciegos y el elefante, tal y como está representado en la imagen. Las ciudades multiculturales facilitan la creación de conocimiento, la innovación tecnológica y la producción artístico-cultural basada en la mezcla de conocimientos modernos con los saberes correspondientes. Además, son sumamente atractivas para otras instancias. Esto no es casualidad, sino que es el resultado de la misma esencia de estas ciudades, donde el intercambio cultural se da tanto en los residentes como en aquellos que se consideran visitantes. En estas ciudades se aporta al mundo una red global de multiculturalidad. Dentro de estas ventajas multiculturales encontramos los aportes enriquecedores, los acercamientos a la diversidad cultural, apertura y respeto, la preparación para la sociedad del entendimiento, asumir las propias diferencias, entre otras. Las ciudades multiculturales son una gran aportación a la sociedad contemporánea. En ellas se encuentran características y oportunidades para mejorar la calidad de vida. Ese entusiasmo debe ser aprovechado para despertar el interés hacia las expresiones culturales de los grupos que las conforman, sin imponer la cultura dominante ni olvidar su origen. Dentro de estas oportunidades encontramos la religión. Se debe considerar que las personas pueden o tienen la necesidad de cumplir con normas alimenticias o festividades que son propias de la cultura y que de alguna manera también están relacionadas con la parte religiosa. El nivel social y económico. No perder de vista que también la edad, los ingresos y la clase social influyen de alguna forma en las creencias compartidas y por lo tanto deben eliminarse sus prejuicios. Sectorial. En algunas culturas, las personas pueden usar terminologías o vestimentas particulares que son propias de la cultura, religión o creencias. Debe existir el respeto y la comprensión. Educación. Los alumnos y profesores tienen similitudes y hay que identificarlas. Fomentar competencias comunicativas principalmente en los docentes, esto en multiculturalidad. Nacional y etnia. Delimitar por regiones, lenguas,
para poder identificar las culturas nacionales. Hay que identificar también aquellos países considerados como multiculturales, conocer su historia, sus saberes culturales, tradiciones, creencias, entre otros, para poder hacer una investigación. Organizacional. Identificar en todo momento las diferencias en la multiculturalidad de las diversas organizaciones, como son sus prácticas y normas empresariales. Los países multiculturales pueden describir un área de comunidad étnica mixta donde existen múltiples tradiciones culturales o un solo país dentro del cual lo hacen. Esto quiere decir que nuestra nación tiene diversidad de pueblos con derecho para expresarse y realizarse de alguna manera, pero conservando siempre su identidad. O sea que su propia lengua, costumbres y modos de vida dentro de la multiculturalidad deben caracterizarse por la tolerancia y la inclusión. También dentro de estos países es común que haya mucha presencia de inmigrantes. El multiculturalismo reconoce la existencia de la diversidad cultural y es una propuesta de cómo se debe organizar la vida social y pública, en base al respeto de las culturas y la adecuación de las instituciones del Estado en su contexto multicultural y multilingüe. El hecho de que las culturas compartan una base importante de componentes hace que el grueso de la comunicación sea similar entre ellas. No obstante, las particularidades y singularidades de cada una van a exigir las excepciones en las generalidades. Los resultados de una investigación en este ámbito multicultural determinan que las personas con dotes de comunicación intercultural van a compartir las siguientes cualidades: sensibilidad y empatía, experiencia en el trato de personas de otras culturas, gusto y curiosidad por aprender cosas de otras culturas, actitud de apertura hacia el otro, interés por las diferencias y la toma de conciencia, por supuesto, que de estas diferencias. Existe un modelo conceptual de las competencias comunicativas multiculturales. Este modelo está basado sobre tres pilares importantes. El primero, la sensibilidad intercultural, que tiene que ver con los procesos afectivos. El segundo, la conciencia intercultural, que se relaciona con los procesos cognitivos. Y finalmente está la destreza social, la cual está relacionada con los procesos a nivel conductual. Entender que el otro puede tener un marco de referencia distinto al nuestro a nivel personal y colectivo es importante para la comprensión de la dinámica cultural. El marco de referencia va a ser el modelo que nos guía para percibir, pensar, sentir y actuar en la vida diaria de cada persona. Dicho modelo se construye mediante las representaciones que hacen de la realidad, hacer esta última tan limitada y que solo se puede percibir una pequeña parte de ella. Todo esto debe hacerse mediante los 5 sentidos que están afectados por la estructura neurológica, el entorno social y también por la experiencia a nivel individual. La filtración de las informaciones captadas por nuestros 5 sentidos se realizan en función de criterios que están determinados por los filtros de creencias, por los valores, por los recuerdos, por las representaciones del futuro. De esta manera van a determinar qué parte del mundo que nos rodea puede ser percibida, procesada y registrada por cada una de las personas, lo que de alguna manera va a desencadenar pensamientos, sentimientos, comportamientos y en función de lo que se percibe se genera un modelo que representa la realidad distinta a otros. Sin embargo, por pertenecer a una cultura o subcultura determinada, se tiene una base común porque se comparte la misma lengua, cultura en este aspecto, costumbres, creencias y valores, historia y visión colectiva del tiempo que se puede incluir también el futuro. Para tener armonía interior y con nuestro entorno, para poder tener metas y objetivos, se necesita diferenciar entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo, lo bonito y lo feo, para nosotros y para nuestro entorno.
Esa diferenciación determina lo que puede tener valor y no tenerlo para nosotros. En ese aspecto se forma nuestro esquema de valores, manteniendo cierto equilibrio entre lo personal y lo común. Por eso es tan importante jerarquizarlos. Tanto las personas como los grupos étnicos y religiosos o sociales, aunque comparten el grueso o la totalidad de los valores universales, tienden forzosamente a diferenciarse respecto de los criterios que constituyen la base de los valores, las equivalencias concretas de ellos y el respeto en cuanto a su jerarquía. En los contextos multiculturales tienen que darse forzosamente las particularidades de cada grupo. Es imposible que se tenga la misma jerarquía de valores, igualmente que no se dé entre los grupos socioprofesionales tampoco. Entre los grupos culturalmente distintos, las razones de esta diferencia en la jerarquía de valores se acentúa por el aspecto cultural. Se le busca la justificación únicamente en la parte étnica y cultural, y se le añade lo habitual de creer que la propia jerarquía de valores es mejor que la del otro y es la idónea para él, para salir de su situación de precariedad de alguna manera socioeconómica, marginal o en cuanto al desarrollo cultural. Lo primero que nos salta a la vista es que todas las sociedades que conocemos son multiculturales. En algunos países se trata sobre todo de la presencia de pueblos indígenas, en otros de minorías nacionales o culturales de diferente tipo, mientras que en otros la presencia de individuos o grupos que proceden de flujos migratorios y que de alguna manera pueden coincidir varios factores en un mismo tiempo. Esta realidad multicultural, para poder pasar a un modelo intercultural, trata de despejar los prejuicios, el desconocimiento, la mala información con respecto al tema y de alguna forma no esclarecer la cultura o identidad, sino solamente la dificultad para gestionar de forma democrática, inicia precisamente por la utilización de las diferencias culturales como una justificación para los actos de discriminación, de desigualdad, de falta de derechos humanos, entre otros. Como parte de los desafíos que presentan las sociedades multiculturales está el ir más allá de los discursos y hacerla posible por medio de la adopción de soluciones que son aceptables para todos. Esto es un ganar-ganar, pasando por una gestión intercultural que de alguna manera debe contar con 3 requisitos en el marco democrático. Esto es el realismo, el respeto y la voluntad de negociación. La diversidad cultural es un reto que puede ofrecer múltiples beneficios. Esta hace a la empresa más multicultural, productiva y sólida. Las siguientes son algunas de las ventajas que la diversidad cultural brinda a las compañías. Les permite ser fuente de talento, de creatividad e innovación, mejora la reputación o imagen de la organización, ejerce mayor productividad, hay crecimiento y desarrollo económico y también permite ser parte de la Agenda 2030 y de los Objetivos del Milenio.